Como ¿Quién? quiera. Hágale. Dale, bueno, ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tenernos en esta reunión, en este espacio para seguir conociéndote, aprendiendo de las enseñanzas que nos das cada momento. Te damos gracias por la vida de Juan Diego, te damos las gracias por tener techo, por tener salud. Te pedimos que nos ilumines y que nos abras los sentidos para acoger todo de la mejor manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Danos perdona hoy nuestras pan de cada ofensas, día. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eh, Tommy, mil gracias por esta invitación, otra vez a compartir un ratito con ustedes y a todos los que están acá. Qué dicha tenerlos. Eh, de verdad le pido al Espíritu Santo como que nos ilumine a todos para que todo esto que aprendemos y que inspira Dios nos llegue al corazón y nos sirva también para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Eh, y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es acerca del papado, de Pedro. ¿Quién es Pedro? Y por qué la institución del Papa es tan importante para nosotros en la iglesia. Entonces los invito a que si tienen su Biblia cerca, pues la tengan como ahí a la mano. Si no la tienen, pues no importa, pues en internet pueden buscar algún pasaje que vayamos viendo. Eh, y también los invito a que si pueden, prendan sus cámaras de verdad para poder ver las caras. Es mucho más chévere uno poder ver a la gente con la que está hablando, si no uno se siente como hablando de una pantalla y no tienen ni idea si está llegando el mensaje o no, y entonces es como raro. Entonces si pueden prender la cámara, les agradecería inmensamente. Además también para que nos conozcamos un poquito, pues me imagino que ustedes se conocen entre ustedes, pero si se pueden conocer más, pues mejor. Eh, entonces eso, prendamos las cámaras. Muchas gracias. Miren, hay diferentes pasajes en la Biblia que hablan de Pedro, muchísimos pasajes en los cuatro evangelios y también en los hechos de los apóstoles, pues Pedro también tiene cartas. Entonces, pues son muchos los textos que hablan de Pedro y se evidencia de una manera muy clara la primacía de Pedro, la primacía en el sentido en que Pedro es aquel que tiene un rol fundamental en la iglesia. Pero hay un texto que es tal vez el más importante de todos para entender cuál es la primacía de Pedro y en qué consiste, que está en Mateo 16, capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo 16, versículos 13 al 20. Entonces, si alguien quiere, por favor, leer este pasaje, sería buenísimo. Sin pena. ¿Mateo qué, perdón? Mateo es Mateo 16, 13 al 20. Es el primero. Ya lo encontré. Hágale, Nico. Bueno, entonces dice Mateo 16, del 13 al 20. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra y dijo,
tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, me parece muy importante como que resaltemos las cosas que nos llaman la atención y hagamos una relectura de este texto para darnos cuenta de los pequeños detalles. Y es muy importante hacerse las preguntas, hasta las preguntas más estúpidas cuando uno está leyendo la Biblia, porque nada en la Biblia está puesto ahí por casualidad, sino que tiene un sentido muy claro. Y vamos a ver cómo los pequeños detalles acá revelan la importancia de Pedro dentro de la iglesia. Entonces voy a volverlo a leer y traten de hacerse todas las preguntas, así sea la más tonta. Y si quieren las compartimos ahorita. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Si alguien tiene alguna pregunta que se haya hecho durante el texto, porfa compártala para que meditemos un poquito al respecto de esas preguntas. Bueno, la primera de las cosas que debería nosotros cuestionarnos es esa región a la que llega, ¿no? Cesarea de Filipo. ¿Dónde queda Cesarea de Filipo? ¿Y por qué va a ese sitio, no? Porque él antes estaba en Jerusalén. Jerusalén, si ustedes cogen un mapa de Israel, se dan cuenta que Jerusalén queda más o menos en el centro. Después está Galilea, hagan de cuenta, Jerusalén es como un largo, es como un brazo. Acá está Israel, ¿no? Jerusalén está como acá está toda la zona de Galilea, que era una región como que le decían como oscura, como tenebrosa. Y acá arriba está Cesarea de Filipo, arriba. Y es una región pagana. Entonces uno se pregunta por qué Jesús va y camina con los apóstoles, porque además todos se hacía caminando. Camina una distancia tan larga, porque esos son bastantes kilómetros. Inclusive es posible que se hayan demorado algunos días hasta llegar allá. ¿Por qué va? Y estando en Jerusalén, va a esta región que se llama Cesarea de Filipo a darles un discurso. Y además después pues arranca para otro lado con los apóstoles. Entonces pareciera que tiene una intencionalidad clarísima a la hora de llevarlos a ese sitio. Y cuando uno se pone a investigar, se da cuenta que Cesarea de Filipo es la actual Banias.
Y ahí cuando uno va entrando a ese lugar, a Cesarea de Filipo, la actual Bania, se encuentra con una piedra gigantesca, una piedra gigante. Y en esa piedra gigantesca era un templo, ustedes si quieren buscar Banias en Google, y podemos además, no sé si podemos compartir pantalla, Tomás, y miramos cuál es ese sitio. Ya está para comprar. Ah, yo, bueno, listo. Entonces, espérenme acá, busco. A ver. Listo. Entonces, mire. Esta era la piedra que había. Se llama, en este lugar que se llama Banias, está esta piedra gigante. Y fíjense que tiene unos nichos acá y allá se ve como gente que entra como una cueva, ¿cierto? Y sale agua debajo de esa piedra. Pues miren, en este lugar era un lugar de culto pagano donde ofrecían a los dioses griegos, que son los mismos dioses romanos, sacrificios. Entonces, en esos nichos ponían diferentes dioses y se ofrecían sacrificios a los dioses. Entre ellos, por ejemplo, se ofrecían a seres humanos, ¿no? Por ejemplo, a niños, a bebés se ofrecían a los dioses paganos y se esperaba que había un agua que salía corriendo por debajo. Y si salía el agua como manchada de sangre, quería decir que no había recibido bien el sacrificio el dios. Entonces tenía que seguir haciendo sacrificios. Entonces hacían muchos sacrificios en ese lugar. Oigan, eso es increíble porque lo mismo pasa en todas las culturas paganas. Los dioses exigen sacrificio. Entonces, si uno, por ejemplo, mira a los aztecas, las pirámides aztecas, los aztecas ofrecían muchísimas, hasta 80.000 personas ofrecían unas fiestas al dios Sol. Y que la Virgen de Guadalupe, después podemos tener otra charla de la Virgen de Guadalupe y todo lo que simboliza cada una de las cosas de la Virgen de Guadalupe, pues transforma esa forma pagana del culto y le da el verdadero orden. El caso es que Jesús lleva acá a sus apóstoles. Y había otra cosa, y es que el dios principal que se ofrecía era el dios Pan, el dios Pan. No sé si han oído, de ahí viene eh, por ejemplo, panteísmo, o bueno, todo lo que tiene que ver como con lo universal. Es más, es como la palabra parecida a católico, porque católico en griego significa universal. Entonces, pan también significa universal, pero entonces nos estamos dando cuenta que ahí hay una falsa iglesia, una falsa piedra, un falso culto, y ese Dios además era el Dios, ¿cómo es que se llama? El Dios de la flautica, que tiene cachos y patas de cabra. Pues Pan, no sé, busquémoslo acá y les muestro. A ver, acá dice, era el semidios de los pastores y rebaños en la mitología griega. Era especialmente venerado en Arcadia, a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor en dicha región. Bueno, entonces, vengan, les muestro una foto de el dios Pan. Mire, este es el dios Pan. Y es el dios de las ovejas y de los pastores. Entonces, Jesús va a este sitio que es el verdadero Dios de las ovejas y de los pastores, y ahí es donde les hace esa pregunta tan importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y a partir de esta pregunta, pues empiezan a haber una cantidad de respuestas. No, tú eres uno de los profetas, tú eres Elías, tú eres un maestro. Bueno, en fin, hay diferentes respuestas. Y Pedro, que se llama en verdad Simón,
porque no se llama Pedro, se llama Simón, dice, tú eres el Hijo del Dios vivo. Veamos otra vez qué es lo que dice exactamente. Me perdí yo. ¿Alguien la tiene ahí cerca? Ah, ya acá. Dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta profesión de fe es la profesión de fe pues más importante, porque es que lo que nos diferencia a nosotros de todas las otras religiones y de cualquier filosofía es que nosotros creemos en un Dios que se hizo hombre, que Él es el Hijo del Dios vivo. Nosotros creemos en un Dios encarnado, a diferencia de las otras religiones que pueden creer en Dios, pero como algo trascendente, pero no algo que es palpable, no alguien que se hizo carne. Entonces, esa es la gran diferencia del cristianismo. El cristianismo no es una filosofía, el cristianismo no es eh, creer en una cantidad de ideas o de mensajes de Jesús. Eso lo hacían los profetas o eso lo hacían los maestros. El cristianismo, como dice el Papa Benedicto XVI, es el encuentro con un acontecimiento, con una persona que se llama Jesucristo, y eso hace totalmente diferente nuestra religión, porque nosotros encontramos la verdad no analizándola con nuestra cabeza y tratando de entender unas ideas, sino que entendemos que la verdad es una persona, y uno se relaciona a una persona totalmente diferente a cómo se relaciona a un concepto o a una cosa. Uno conoce a una persona a través de la relación, uno no conoce a una persona a través del análisis. Yo cuando salgo con un amigo a tomarme un café no estoy analizando, oiga, cuánto mide este man, de qué color son los ojos, de qué color es el pelo. Sí, no estoy haciendo cálculos físicos, matemáticos acerca de la persona que estoy tratando de conocer. Y tampoco ni siquiera hago un análisis psicológico, sino que la conozco es compartiendo. Y puede que entienda muchas cosas de la psicología de esa persona, pero por medio de la interacción. Entonces, esto es fundamental, esto que dice Pedro. Y fíjense lo que le dice, pero esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino Dios. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. ¿Qué es Pedro? Pues Pedro era un nombre que nunca se había utilizado en la historia de la humanidad. Esa es otra pregunta, pues ¿por qué le llama Pedro? Esa es otra pregunta. En el proceso de negociación. Eh, sí, entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿dónde estaba? ¿No? En Cesarea de Filipo, en Vainas, enfrente de esta piedra. La segunda pregunta muy importante que nos podemos hacer es ¿por qué Jesús le llama Pedro? Y además, este nombre lo profetiza Jesús antes cuando lo conoce, cuando está pescando, y le dice, pues cuando pasa el milagro de los peces, ¿no? Que estaban pescando toda la noche y no lograban pescar nada. Cuando logran pescar, por la palabra de Jesús que le dice a Pedro, lanza las redes, y Pedro le dice, por tu palabra, pues lo hago porque llevamos toda la noche acá pescando y no hemos logrado sacar nada, pero como tú me lo dices, pues yo te creo. Entonces él manda las redes y cuando saca esa cantidad de peces, dice que Pedro reconoció también, ¿no? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Apártate de mí. Se reconoció a él, hombre, pecador. Y Jesús le dice, yo te haré pescador de hombres, te haré pescador de hombres. Y le dice, y te llamarás Pedro, profetizando el rol que tendría Pedro. Otra cosa muy importante que hablaremos tal vez al final es acerca de las redes y de la barca, porque ahorita quiero que sigamos hablando del nombre de Pedro. Entonces, Jesús en ese momento, cumpliendo la profecía que había hecho, le cambia el nombre. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Siempre que hay un cambio de nombre a alguna persona en la historia de la salvación, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, es porque cumple un rol esencial dentro de la historia de la salvación. Por ejemplo, lo podemos ver con Abraham, que le cambia el nombre a Abraham, que Abraham significa padre de muchos, y cuando le cambia el nombre,
significa padre de naciones, padre de las naciones. Entonces, ¿cuál es el rol de Abraham? Pues ser el padre de la fe nuestra, ¿no? De los judíos, de ahí venimos los cristianos, pues, y es el padre de la fe. A Isaac también le cambia el nombre. A Jacob, perdón, a Jacob le cambia el nombre y le pone por nombre Israel. Cuando tiene una lucha con un ángel, el ángel le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Israel. Y pues Israel pues es todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. De ahí vienen también todos. Un nombre que, por ejemplo, es muy conocido que ha sido cambiado es el de Saulo, ¿no? Saulo era el apóstol que perseguía a los cristianos. Entonces Saulo era un judío muy respetado, muy estricto a la ley, fariseo, de la escuela de Gamaliel, y cuando tiene el encuentro con Jesús, le cambia el nombre a Pablo. Saulo cambia a ser Pablo, que significa el pequeño, el pequeño. Pero también tiene un rol fundamental. Y hay un nombre que muy poca gente sabe que se cambia en la historia de la Biblia, y es el de la Virgen María. Cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, le llama en griego, le saluda Jaire, que es un saludo que significa como salve, es un saludo que se le da a los reyes, salve. Entonces probablemente el arcángel Gabriel, cuando saludó a la Virgen, hizo una genuflexión o hizo un reconocimiento de la realeza de la Virgen María, porque ese saludo es propio para los reyes. Entonces cuando el arcángel Gabriel saluda a la Virgen María, reconoce su realeza y le dice Jaire Kejaritomene en griego, que significa la que es, la que fue, la que es y la que será, llena de gracia. Kejaritomene, eso es lo que significa plena de gracia, la llena de gracia, pero es como un sustantivo. Entonces es un nombre, le está diciendo la llena de gracia. Por eso nosotros rezamos, Dios te salve, María, llena de gracia, pero en verdad deberíamos poder rezar como Dios te salve, porque Dios te salva, Dios no es que la estás salvando, sino que la estás saludando. Dios te salva, pues te saluda, plena de gracia. Podríamos decirle que el nombre de la Virgen María es la plena de gracia, la llena de gracia, la que siempre estará llena de gracia. Entonces, pues obviamente el rol de la Virgen María es fundamental en la historia de la salvación. Además, pues el cumplimiento de una tipología del Antiguo Testamento que es Eva, ¿no? Ella es la nueva Eva. Así como hay un nuevo Adán, la Virgen María es la nueva Eva. ¿Y qué pasa con Pedro, que se llama Simón? Pues un nombre corriente. Le pone nombre Pedro. Pedro significa piedra. Y en el griego es Petra. Petra. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento está escrito en griego y por eso dice Petra. Pero eso es una palabra femenina, porque como en el español, en el griego hay sustantivos femeninos y masculinos. Entonces, Petra es una palabra femenina. Perdón, pero lo que dice en el texto es Petros, no es Petra. ¿Por qué? Porque no le iba a poner a Pedro un nombre femenino, ¿no? Es como decirle, pues, por ejemplo, a mí me dicen momio, pero antes me decían momia. Y yo dije, no, hermanos, ¿qué les pasa? Dígame momio, yo soy un hombre, entonces, pero a mí me gusta que me digan momia, prefiero que me digan momio. Entonces, ¿por qué? Pues porque soy hombre. Entonces, pues, entonces me dicen, pues a Pedro le dicen, a mí me dicen por lo flaco y por lo feo. A Pedro le dicen Pedro, Jesús le puso Pedro, por lo sólido y porque era la piedra sobre la cual iba a fundar la iglesia. Tratar de hacerse loco con este cambio de nombre y no darle el sentido que tiene, pues es absurdo, ¿no? Es como decir, Jesús, ¿para qué va a cambiarle el nombre a alguien como porque sí, ¿no? Es claramente porque tiene una intencionalidad. Cuando Jesús estaba hablando con ellos, con los apóstoles, hablaba en su lengua materna, que es el arameo. Y en el arameo,
la palabra es kefa, kefa. Probablemente así fue como lo llaman, no sé si ustedes se acuerdan en la Pasión de Cristo cuando Jesús llama a Jesús, le dice kefa, kefa, pues esa es la palabra con la que designa a Pedro. Pero ¿qué está diciendo? Sobre esta piedra, sobre la piedra de Pedro, voy a construir mi iglesia. Ahora, es muy importante porque en las cartas, Pablo, por ejemplo, dice que ¿cuál es la piedra angular? Cristo es la piedra angular. Pero es muy importante distinguir la piedra angular de una piedra fundante. La piedra angular es sobre la cual se sostiene toda la estructura. No sé si aquí hay alguien que sea arquitecto o ingeniero. Pero, bueno, ¿usted, Tomás, es ingeniero? No. Bueno. La piedra angular sostiene todo, unido, ¿sí? Pero los fundamentos, además, los fundamentos de los apóstoles, Pedro y los otros apóstoles, son las bases, ¿no? Son como las columnas sobre los cuales también se sostiene todo. Pero es muy diferente una columna a una piedra angular. Entonces, muchos, por ejemplo, hermanos protestantes dicen, no, pero es que la piedra realmente es Jesucristo. Pues sí, claro, Jesucristo es la piedra, es la cabeza, pero es la piedra angular. Pero sobre la cual se construye la iglesia es Pedro. Y es muy especial como darnos cuenta y irnos como al momento en el que está pasando esto, ¿no? Imagínense a Jesús ahí con los 12 apóstoles. Jesús realmente es un pedagogo increíble. Él es, no sé si ustedes saben algo de educación experiencial, pero Jesús es como el educador experiencial por antonomasia, ¿no? Él sí que educa a través de la experiencia, de todo lo que da a su alrededor. Y lo lleva hasta ese sitio para darles un mensaje súper claro. Es decir, acá hay, miren, acá hay una iglesia falsa, acá hay una falsa roca, acá hay una falsa agua que sale debajo, aquí hay un falso sacrificio y un falso culto, y yo aquí voy a establecer un verdadero culto, una verdadera iglesia, una verdadera agua, un verdadero sacrificio. Y hace y transforma todo, pero de una manera tan visual, para darle a sus apóstoles el entendimiento completo de lo que quiere hacer. ¿Y cuál es la nueva agua, por ejemplo, que sale de la roca? Pues es el agua del Espíritu Santo que sacia, ¿no? Es el agua del bautismo que nos purifica, es el agua que brota del corazón de Jesús también y nos lava. Es el agua que sale del templo también y que llega y le da vida a toda la iglesia. Esa agua que tiene el nacimiento en esa piedra es la que abastece a todo Israel y le da vida a todo Israel, que después es una zona muy desértica, pero por donde va pasando esa agua va viendo vida y tiene pues una simbología muy grande. Jesús después va a decir, pues yo soy el agua, ¿no? La fuente de agua viva, yo soy la fuente de agua viva, y quien toma del agua que yo le dé no tendrá sed, cuando habla con la samaritana y le dice que le diera de beber. Entonces, está dándole aquí un rol fundamental. Y obviamente también dentro de ese culto pagano había otros sacerdotes, que eran falsos sacerdotes que ofrecían un sacrificio pagano. Y fíjense que Jesús está aquí con los 12 apóstoles, no está con los discípulos, porque es muy importante distinguir entre un discípulo y un apóstol. Todos nosotros somos discípulos del Señor, pero los apóstoles fueron los que Él escogió, a los que llamó, son los presbíteros, son los obispos, los apóstoles son los obispos son los sucesores de los apóstoles, ¿no? Y entonces, bueno, nos vamos dando cuenta que Jesús establece esta iglesia y dice, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. ¿Y por qué dice las puertas del infierno? Esa puede ser otra pregunta. ¿Por qué las puertas del infierno? Imagínense que si vieron, cuando les mostré el nicho donde se metían, ahí había como un pozo muy profundo. Y entonces cogían con unos hilos y empezaban a tratar de medir qué tan profundo. Y era increíble porque nunca tocaban el suelo. Entonces ellos decían, esta es como las puertas
en ese lugar, decían que eran las puertas del Hades, del inframundo. Entonces eran las puertas del infierno, literalmente. Y por eso también es en ese lugar que Jesús le dice a Pedro, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre mi iglesia. Porque está, pues, reiterando que esta es la verdadera iglesia, que Él está constituyendo una iglesia. Y uno dice, bueno, pero es que eso es tan diferente, por ejemplo, la iglesia primitiva es tan diferente a la iglesia que nosotros estamos viviendo hoy, ¿no? Que las formas, todo eso, uno se imagina la iglesia primitiva como todo tan diferente, tal vez como mucho más personal, uno se imagina como la misa en la casa, ¿no? La fracción del pan en las casas, y literalmente así era las primeras Eucaristías, eran en las casas, y después fueron en las catacumbas en las persecuciones de los cristianos en los primeros siglos, y en las casas también. Pero hoy en día, pues estos templos tan grandes, tanta gente, esas vestiduras, y la verdad es que la iglesia se va transformando, no en su contenido, pero sí en su forma, en muchas cosas, porque va creciendo, así como crece un niño, pero no deja de ser la misma persona. Un niño cuando es chiquito, es que la iglesia estaba naciendo, pues era un niño, era un bebé, estaba naciendo la iglesia. Pero sería ridículo que, como que ustedes vieran una persona bebé y la ven 50, 40, 60 años después y estuvieran diciendo, no, perdón, pero es que esta no es la misma persona, ¿no? No es la misma persona porque mira, ahora tiene pelo y tiene barba o lo que sea, ¿no? Pues sí, es que es la misma persona, pero que se ha desarrollado. El Señor dice, el reino de los cielos es como una grano de mostaza, así de chiquito, que cuando se siembra y va creciendo, expande sus ramas y vienen los pájaros y anidan sobre este árbol. Va creciendo y va aumentando. Pues la iglesia hoy en día es un monstruo gigante, ¿no? Pues monstruo en un sentido eh, benévolo, ¿no? No peyorativo. Es increíble. La iglesia católica está en todas partes del mundo. No hay una organización como la iglesia católica. En todas las partes hay presencia de la iglesia. En los lugares más recónditos hay presencia de la iglesia, de alguna u otra manera. Entonces, pues así es un árbol donde los pájaros van y ponen su nido. Y bueno, entonces ahí el Señor establece y le da ese rol de ser una piedra angular. ¿Y qué características tiene una piedra? Pues una piedra es sólida, una piedra es un lugar muy bueno para construir. Acordémonos de la parábola del hombre que construye su casa sobre la piedra o sobre la arena, ¿no? Cuando se construye la casa sobre la arena, llega la tormenta y la casa, pues soplan los vientos y la casa se derrumba. Pero si usted construyó la casa sobre la roca, sobre la piedra, pues llega la tormenta, pero la casa no se derrumba. Puede que sí se cayó un vidrio, se cayó parte del techo, unas tejas, pero la casa se sostiene. Entonces, la certeza, la solidez de estar en la iglesia instituida por Jesucristo es algo incalculable, es algo que nosotros no podemos dar por sentado. O sea, nosotros estamos en la iglesia que instituyó Jesucristo. Desde Pedro hasta Francisco hay 267 papas, una línea de sucesión clarísima en donde hay una sucesión apostólica. Es como si nosotros estuviéramos cogidos de las manos con Jesucristo literalmente, o sea, porque la sucesión apostólica se va a través de la imposición de las manos, ¿no? Cuando Judas perdió su puesto, por la tradición dijeron los apóstoles, este puesto hay que llenarlo, echemos suertes, y escogieron, si no estoy mal, a Matías. Y lo hicieron a través de la imposición de las manos, es decir, a través del contacto directo. Nosotros podríamos decir que Jesús tocó a Pedro, Pedro ha tocado a los sucesores de los apóstoles, y de ahí hasta los sacerdotes, que nosotros vamos a misa, hay una conexión directa. Todos los sacerdotes se ordenan sacerdotes a través de la imposición de las manos. Es como si nosotros literalmente estuviéramos cogidos de las manos con Jesucristo, como si hiciéramos una cadena a través de la historia hasta nuestros días. Eso es una solidez impresionante. Cuando uno le pregunta
a alguien de una de las 85.000 denominaciones cristianas que hay en Estados Unidos, bueno, ¿quién fundó su iglesia? Pues nos va a decir, no sé, Pedro, pero no Pedro, sino Pedro el Escamoso, yo que sé, cualquier otro Pedro. El caso es que nosotros sí tenemos la certeza. Es más, pregúntenle a Siri, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Y les va a responder, Jesucristo fundó la Iglesia Católica. Porque es la verdad. O sea, nosotros sabemos que la Iglesia que fundó Jesucristo es la Iglesia Católica, que significa universal. Y después dice el texto, y a ti te daré las llaves, ¿no? Las llaves del reino. No sé si alguien pueda leer qué es lo que dice después. ¿En dónde? En... En Ya. Mateo, ¿No? sí. ¿Leo? Sí, dale. Va, entonces dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sigo? No, ahí está bien. Sí. Entonces, unas llaves, ¿cómo se quiere dar unas llaves? Entonces, otra pregunta. Uno para qué tiene unas llaves, ¿no? ¿Qué significa una llave? Cuando uno tiene unas llaves, ¿qué significa? Significa dominio sobre algo. Cuando yo le doy las llaves de mi carro a alguien, ¿qué le estoy diciendo? Pero no, le estoy dando las llaves de mi carro. Cuando yo le doy las llaves de mi casa a alguien, ¿qué le estoy diciendo? Pues, oiga, me voy a ausentar un rato, necesito que me cuide las plantas, yo no sé qué, lo que sea, por favor, mire, le estoy dando las llaves de mi casa. O sea, cuando uno le da las llaves de la casa a alguien, ¿uno qué le está diciendo? No es la confianza absoluta sobre esa persona. Uno no le da las llaves de la casa a nadie, sino a una persona que uno confía completamente. Y si leemos Isaías 22:22, se pueden acordar muy fácil de este pasaje. Isaías 22:22, porque pues está repetido el número. Isaías 22:22, si alguien quiere buscar. ¿Qué significaban esas llaves? Bueno, creo que nos lo vamos a encontrar tan rápido. Entonces, dice que se le daba como al mayordomo las llaves. Aquí tengo Ah, Isaías dale, 22. dale. Dice, pondré en sus manos las llaves del palacio de David. Cuando abra, nadie podrá cerrar. Cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo fijaré como un clavo en un lugar resistente y será motivo de gloria para la casa paterna. Listo, ahí está perfecto. Miren, estaba diciendo desde Isaías que le daría las llaves a ese personaje que es el mayordomo y las colgaría sobre el hombro. ¿Por qué? Porque es que los mayordomos cargaban las llaves literalmente sobre los hombres. Eran unas llaves grandísimas porque con esas llaves literalmente se abrían las puertas de la ciudad. O sea, entonces como para defenderse de los invasores y todo, pues tenía murallas y el mayordomo podía abrir. Y todo el mundo sabía quién era el mayordomo. Todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque cargaba todo el tiempo con esas llaves. No sé si ustedes se vieron una serie que se llama, ahí ya se me olvidó cómo es que esta serie tan famosa, la de, la de, la de los dragones, la que acaba de pasar. Game of Thrones. Sí, Game of Thrones. Perdón, ¿qué tal el despiste? No sé si se acuerdan los que la vieron, The Hand, ¿no? La mano del rey. Pues él cargaba con su cosita acá que decía que él era la mano del rey, The Hand of the King. Lo mismo pasaba con este personaje. ¿Y qué representaba? O sea, cuando hablaba la mano, pues hablaba en nombre del rey, hablaba en nombre del rey y tenía toda la autoridad. Pues lo mismo pasa con Pedro. Le dice a él, yo te daré las llaves. Lo hace un vicario. Un vicario es alguien que cumple la función delegada de otra persona. Eso es un vicario, ¿no? Por ejemplo, en las parroquias hay el párroco, el vicario parroquial.
Entonces el vicario es el que cumple las funciones del párroco cuando el párroco no está. El Papa es el vicario de Cristo, es el que cumple las funciones de Cristo cuando Él no está, porque es que Él dijo, yo me voy y vendré después en el juicio final, vendré, pero mientras tanto, acá te dejo las llaves. Y uno sabe que cuando un mayordomo se muere, pues no es que bote las llaves a la caneca, ¿no? Ya se perdieron las llaves, porque, por ejemplo, algunos hermanos protestantes dijeron, no, pues sí, claro, estas llaves se las dieron a Pedro, pero pues ya, solamente a él. No, pero pues obviamente Jesucristo lo que está haciendo acá es instituyendo un cargo oficial. ¿Qué pasa? Pues que esas llaves se le entregan al siguiente, al sucesor, al papado. Eso nos da una certeza muy grande porque nosotros sabemos que Jesús le ha entregado las llaves a Pedro, al Papa. En la Capilla Sixtina se puede ver en el juicio final, la obra hecha por Miguel Ángel, se ve a Pedro entregándole de nuevo las llaves a Jesucristo. No sé si lo pueden buscar, ahí se puede ver, entregándole las llaves de nuevo. Al final, cuando se cierra la historia, se le van a devolver las llaves del reino. Y Jesús va a decir, bueno, va a hacer un juicio sobre todos y también sobre sus administradores. Podemos acordarnos de la parábola de los administradores infieles que mataron al hijo, ¿no? Y pregunta, ¿qué hará el señor, el dueño de la hacienda cuando vuelva y vea que ha matado al hijo, ¿no? O sea, hay papas que probablemente sean condenados, puede ser, pero eso no quita que su labor haya sido encomendada por Jesucristo y que lo que hayan dicho en cuestiones de fe, que es lo que nosotros creemos, la infalibilidad del Papa en cuestiones de fe, no se han equivocado. Y eso es así. O sea, durante 2000 y pico años de historia podemos tener la certeza de que lo que han dicho los papas en cuestiones de fe ha sido correcto. No en cuestiones que son personales, opiniones personales, o esto no, un papa se puede equivocar en eso. El dogma de fe dice que el papa no se equivoca es en cuestiones de fe, lo que se dice catedráticamente, y ahorita vamos a hablar de qué es la cátedra. Entonces, bueno, estos elementos vamos viendo como la piedra, las llaves. Y lo otro es que él es el que puede ligar o desligar, atar o desatar. La palabra religión viene de religar, es decir, hacer ligaduras, hacer uniones, cohesiones. Eso es la palabra religar, religión. Entonces, el Papa, el Pedro, pues tiene la potestad de ligar, de atar o desatar, de perdonar o de no hacerlo. Y esta facultad, que la vemos claramente a través del sacramento de la confesión y que nosotros por participación recibimos de los sacerdotes, o sea, cada sacerdote recibe esa autoridad de atar y desatar, pues de esa autoridad que se le ha dado a los apóstoles y que a ellos les dice también, si no estoy mal en Pentecostés, todo lo que ustedes aten, vuelve a repetir, todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces es importantísima porque, por ejemplo, solo el Papa puede excomulgar a alguien, solo el Papa puede excomulgar a alguien y decir que ya no pertenece a la Iglesia. Nadie más puede excomulgar a alguien. Y es como unirnos a la Iglesia, que podamos ser uno o no. Y bueno, eso es una función fundamental, porque es la función de el pescador, de las redes, ¿no? La red, ¿qué es lo que hace? Las redes ligan, unen a todo el cardumen. Cuando se lanza la red, la recoge el pescador y reúne todo el cardumen en la red. Esa es una función fundamental del pontificado, la de reunir a todos en un mismo grupo, ¿no? La de ser pastor. Entonces, podemos ver acá que es clarísimo que el Señor le está dando estas funciones a Pedro. Por último, hay una cosa muy importante que es la silla.
Pedro es como también una figura de Moisés. Después de que Moisés tiene el encuentro con Dios en la zarza ardiente, le pregunta, bueno, ¿cuál es tu nombre? Dime cuál es tu nombre. Y él le dice, yo soy el que soy, ¿no? Y eh, cuando baja del monte y se encuentra con el pueblo, había tres cosas fundamentales que tenía. Una era la ley en las tablas, el báculo, y lo otro era la silla donde él se sentaba, que es la cátedra de Moisés. Cuando, por ejemplo, en el Nuevo Testamento también se habla de esa cátedra de Moisés, pues se está hablando de la función que tenía Moisés de educar al pueblo, de educar al pueblo. Ustedes oyen, por ejemplo, en las universidades, oiga, ¿quién, pues en las universidades así prestigiosas dicen quién tiene la cátedra de yo no sé qué materia o cosa importante, ¿no? Cátedra significa silla, asiento. Entonces, quien se sienta en ese asiento es quien tiene la autoridad de enseñar. Y así como Moisés enseñaba en el Antiguo Testamento, Pedro asume una nueva silla que es la cátedra de San Pedro. Si ustedes van a la catedral de San Pedro en Roma, van a encontrar la cátedra, el asiento, la cátedra de San Pedro. Es el lugar donde se sienta el Papa, hecha por Bernini, es espectacular. Eh, bueno, además, literalmente, después de muchas investigaciones, se ha confirmado que el cuerpo de San Pedro está justo debajo del altar de, de la cátedra de San Pedro. Constantino hizo la primera catedral y bueno, habían por mucho tiempo los cristianos buscaban dónde estaba el cuerpo de San Pedro y construyeron después la catedral que conocemos hoy y hace un tiempo empezaron a investigar y se dieron cuenta que estaba ahí la cabeza, pues un sarcófago con unos huesos y pues sí, un cráneo, bueno, en fin, como que y determinaron básicamente que eso era el cuerpo de San Pedro. Entonces esa silla donde se sienta el Papa, pues es el lugar de donde proviene la doctrina. Y eso es otro elemento de gran seguridad para nosotros los católicos, porque es que una doctrina fiel a nosotros nos da mucha seguridad. Cuando nosotros escuchamos la enseñanza de cualquier persona y nos empieza a decir cosas que están totalmente contrarias a lo que hemos creído y a nuestra conciencia, pues uno dice como que qué inseguridad, ¿no? Y en el fondo cuando uno es su propio papa y cuando uno es el que dice yo estoy revelado por Dios y esto es lo que es la verdad, pues lleva a muchas equivocaciones y sobre todo a la división. Cuando todos queremos ser la cabeza y cuando todos queremos tener la verdad absoluta, pues nos lleva a la división. No es más que uno ponga a dos personas orgullosas en un cuarto y se terminan agarrando. Eso que nosotros tanto nos critican, que nos dicen, oye, ¿ustedes creen que se tiene la verdad? Pues en el fondo es una señal de humildad muy grande, porque es que nosotros no decimos, yo tengo la verdad, sino que uno simplemente está diciendo, yo estoy siguiendo la verdad que me ha sido revelada y me ha sido dada. No es mi verdad, yo no estoy hablando de mi verdad. Cuando uno está discutiendo con otras personas, uno no está diciendo, oye, es que esto es lo que yo creo. No, 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 no. Uno lo que está diciendo es que esto es lo que ha sido revelado y eso es una como una actitud muy humilde. En cambio, cuando alguien dice, no, es que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, pues es una actitud súper orgullosa. Y en el fondo, porque hay tantos agarrones entre los mismos protestantes y, bueno, entre el mundo en general, porque es que es mi opinión, es lo que yo quiera, es cuando yo quiera. Cuando sabemos que, o sea, si Jesús instituyó a la iglesia y le dio estas autoridades a Pedro, pues es que no es lo que yo estoy pensando, es lo que el Señor ha querido, es lo que Él instituyó. Y eso es una postura de muchísima humildad. Entonces, y nos da muchísima seguridad, nos da unión. Sabemos que creemos en lo mismo. El catecismo de la Iglesia Católica es el compendio de la doctrina que ha transmitido el Señor a través de los siglos.
Hay una herejía de los primeros siglos que es el gnosticismo, y de ahí vienen muchas corrientes de la nueva era. Otro día también podemos hablar de la nueva era y de lo peligroso que es. Pero el gnosticismo, por ejemplo, los gnósticos eran gente que se decía cristiana, pero que decían recibir todo el conocimiento directamente de Dios, ellos mismos, ¿no? Entonces, los neognósticos son esas personas que son como súper espirituales y que creen que pues que tienen la verdad y que Dios les habla todo, ¿no? Y les dice todo. Pues eso es una herejía, eso es una herejía. Entonces, eh, hay mucha seguridad en que nosotros comuniquemos con todo el cuerpo místico de Cristo, tanto en su doctrina como en la realidad física del mismo cuerpo. Entonces, bueno, ese es otro elemento. Eh, no sé si quieren que hablemos como de otros elementos o cómo estamos de tiempo también, Pues o, yo tenía una o pregunta, si hay, sí, claro, si se puede, y es en cuanto a eso de la obediencia y eso que decías, que pues hay papas que la han embarrado. Hasta que, o sea, digamos, si un papa, poniéndole el ejemplo cualquiera, X, la embarra, aún así cometa errores humanos, uno igual siempre tiene que ser fiel, ¿no? claro, por supuesto. Y esa fidelidad se basa o sea, uno podría criticar al papa, digamos, si uno ve que hay fallas claras en lo que le estás haciendo, o como por Sí, pues respeto. mejor dicho, eh, si uno se da cuenta, desde los inicios de la iglesia, por ejemplo, hubo algunas observaciones que se le hicieron a Pedro, Pablo, cuando había un conflicto acerca de los circuncisos o incircuncisos, Pablo se pega el viaje hasta donde Pedro y tienen la discusión y dicen, no, pues es que yo estoy llamado a predicarle a los paganos, ¿no? Y en un principio Pedro creía que no, que había que solamente predicarle a los hijos de Israel. Y tiene una discusión y termina resolviéndose a favor de Pablo, pero Pablo obedece, ¿no? Pero Pablo obedece y dice, pues es que, y por algo va donde Pedro a preguntarle y a decirle, mire, esto es lo que está pasando y tal, tal. Pero ese es el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Pero fíjense que no hay ningún problema en cuestionar algo que nosotros pues creamos que, que Dios quiere, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Pues miren, en la historia de la iglesia han habido unos papas que, momentos muy oscuros de la historia de la iglesia y de los papas. Que había antipapas, había un papa que era el Papa Formosio, que lo declararon que no era papa, lo enterraron porque había problemas familiares y políticos, porque literalmente las familias ponían los papas. Lo enterraron y como no le convenía a otra familia, lo desenterraron, lo volvieron a nombrar papa y lo volvieron a enterrar. Después volvieron a sacarlo y lo echaron a un río. No fue papa, lo dejaron de ser papa, lo volvieron a ser papa. Fue una cosa impresionante. Pero lo peor de todo es que en medio de todas esas dificultades, oscuridades, hay una claridad de la sucesión apostólica y nunca se equivocó ninguno en las cuestiones de fe. Humanamente se habrán podido equivocar completamente, completamente. Y hay santos que corrigieron a los papas, que corrigieron en algunos asuntos a los papas, pero que fueron obedientes. Y también que hablaron con caridad y que nunca faltaron al respeto al papa. Eso sí, pues que es un pecado gravísimo. Entonces es que solamente, o sea, es que las manos de cualquier sacerdote son sagradas. Cuando uno ofende a algo sagrado está cometiendo un sacrilegio. Es como coger un templo y sacar las hostias consagradas y profanarlas. O sea, es un nombre sagrado, el Papa. Es más, es un delito atentar contra la vida del Papa y eh, implica excomunión ipso facto, ¿no? Cualquier persona que atente contra la vida del Papa es excomulgada inmediatamente. Entonces,
Pues evidentemente nosotros, bueno, y además en la historia actual de la iglesia, nosotros lo que tenemos es papas buenos. O sea, si uno ve la historia de la iglesia y las dificultades que ha tenido, lo que tenemos ahorita son papas santos, 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 santos. O sea, es que no hay ninguno que no lo sea. Es increíble lo que el Señor nos ha regalado y la certeza del papado. Es algo espectacular. Ahora, en posiciones y opiniones que pueda tener, por ejemplo, el Papa Francisco, primero, hay que tener en cuenta que es muy tomado fuera de contexto, siempre. Segundo, que el Papa es un pastor. O sea, el Papa Francisco es un pastor, no es el teólogo que es Benedicto XVI ni el filósofo que es San Juan Pablo II. Él es un pastor. Miren, yo veo mucho en Papa Francisco a Jesús. Yo me imagino a Jesús tal cual hablando como habla el Papa Francisco. Como que nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Yo me imagino, si Jesús estuviera ahorita entre nosotros, ¿qué barbaridades diríamos de Jesús? O sea, lo crucificaríamos por las cosas que dice Jesús, porque es súper, no es muy mal entendido. Es tanto que les hace el reclamo a los apóstoles y dicen, es que ustedes no me entienden, no me han entendido, ¿no? Tanto tiempo con ustedes y todavía no entienden nada de lo que les quiero transmitir, porque somos demasiado legalistas, somos demasiado farisaicos, estamos demasiado pegados a la letra y creyendo que cumpliendo normas somos buenos. Es que la realidad es que nosotros, primero, no somos buenos, porque no hay nadie bueno, solamente Dios es bueno. Pero lo que nos lleva a vivir una vida cristiana de verdad, no es tampoco el cumplimiento y el conocimiento de muchas cosas, es una relación verdadera con nuestro Señor. Es muy importante tener en cuenta que Él nos amó primero, como dice primera eh, de Juan 4, 8 y 16. El amor en qué consiste, no en que nosotros amemos, sino en que hemos sido amados primero. En eso consiste el amor. Nosotros creemos que vamos a ser santos si amamos mucho. Pues sí, obviamente vamos a ser santos si amamos mucho, pero es que ese amor no viene de la nada. Uno solo puede amar mucho cuando ha sido muy amado. Y yo creo que el Papa Francisco ama mucho, de verdad. El Papa Francisco genuinamente ama mucho, ama a todo el mundo, sin distinción. O sea, tiene un corazón noble y es muy mal interpretado por nuestros corazones duros y obstinados que quieren que las cosas se hagan a nuestra manera y como nosotros eh, creemos que se deben hacer. Pero sí, lo que tenemos ahora son papas buenos, muy buenos. Creo que tienen hay una pregunta por ahí que me acaban de decir que quieren hacer. Hola, yo tengo una pregunta. Este, ¿Por qué después del Concilio Vaticano II todos los papas son santos cuando antes no, o sea, no era lo común? O sea, me explico, antes podía haber un papa y no era tan común nombrarlo santo. O sea, son muy pocos a comparación de los 280 que han habido, pero Ujú. ahora después del Concilio Vaticano II, el que es papa es santo. Entonces, o sea, ¿por qué? Me da mucha curiosidad. Pues yo me he hecho esa misma pregunta también y siento que el Concilio Vaticano II es un regalo de verdad para la Iglesia, es una apertura al Espíritu Santo y que precisamente, o sea, mucha gente critica al Concilio Vaticano II porque dice que, por ejemplo, se han perdido muchos fieles, ¿no? Y el mundo se ha vuelto mucho más laico y la Iglesia también de alguna manera como que, sí, como que ha perdido adeptos, pero yo creo que ha perdido adeptos es precisamente porque ha habido mucha más claridad acerca del mensaje. Entonces, pues la iglesia se reduce cuando hay un filtro, cuando hay un filtro. Ya los que no están es porque pues tal vez no tienen una fe sólida. Ahorita los que van a quedar en la iglesia son los que verdaderamente creen. Entonces yo creo que a partir de ese regalo del Concilio Vaticano II, pues el Espíritu Santo verdaderamente ha empezado a soplar de una forma muy especial en la iglesia y, y sí me doy cuenta que, no sé, como que
por ejemplo, la apertura a la palabra, ¿no? Antes los fieles no teníamos acceso a la escritura, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Con el Concilio Vaticano II se hizo cercano, nosotros podemos acercarnos mucho más. Pensar que si nosotros creemos en un Dios que se hizo cercano a través de la encarnación, ¿no? Y que por tanto tiempo estuvo lejana su escritura, pues no sé, como que me hace pensar que es un paso más adelante, ¿no? Es como un crecimiento más de ese árbol, en donde se ha hecho todavía más cercano, como que a medida que va pasando el tiempo y a medida que van pasando los concilios, no es que cambie la doctrina, no es que cambien nuestras ideas, sino que vamos profundizando muchísimo, muchísimo más. Y ahorita, a partir del Concilio Vaticano, por ejemplo, con la cercanía, con la Sagrada Escritura y la apertura total al Espíritu Santo, pues nos acercamos más. Entonces, pues es mucho más probable que haya más santos. Y efectivamente, a partir del Concilio Vaticano II, pues ha sido exponencial el número de santos que han existido en la Iglesia. Y bueno, también creo que se hace mucho más fácil el conocimiento de la vida de las personas, ¿no? Pues hoy en día es mucho más fácil hacer una investigación acerca de la vida. Se presentan, me imagino que muchos más casos para beatificación y canonización que antes, ¿no? Antes los santos, pues muy desconocidos porque el mundo no estaba tan conectado como ahora. Entonces, pues creo que también es una cuestión como, pues, muy práctica. No sé si alguien tenga más dudas al respecto. Bueno, yo no sé si, bueno, por último también es muy importante tener en cuenta la barca, ¿no? La barca de Pedro. Esa barca que Pedro como pescador literalmente, pues, piloteaba y que allí iban los apóstoles y que Jesús se queda dormido en esa barca en el momento. Y, y probablemente en la iglesia nosotros a veces sentimos que Jesús también va dormido, ¿no? Y Pedro también empieza como, a veces puede ser como que empieza a decir, Dios mío, ¿dónde estás como dormido? Esta barca está como tenaz. Y el mundo está tenaz y la tormenta está tenaz, ¿no? Pero Jesús, como ahí dormidito, se le acercan los apóstoles, podemos pensarlo ahí como, pues primero como Jesús dormido en esa tormenta, es una impresión, ¿no? Es la inmutabilidad eh, de Dios. Dios no se inmuta, Dios no cambia con las circunstancias, ni con las tormentas, ni nada. Todo pasará y todo va a pasar, pero Dios permanece inmutable, tranquilo, en medio de la tormenta. Cuando lo despiertan, Jesús les dice, oye, hombres de poca fe, estoy acá yo, estoy con ustedes y calma la tormenta. Entonces, pues nosotros vamos en esta barca, ¿no? Vamos en esta barca, a veces sentimos que la tormenta es muy brava, que las cosas no están saliendo bien, pero es que el problema es cuando nosotros creemos que tenemos el control. Primero el control sobre el clima, creyendo nosotros pues que vamos a poder calmar la tormenta. Y realmente pensar que tenemos el control absoluto sobre la barca. En otra ocasión estaban ellos también en la noche y ven que se va acercando alguien caminando sobre las aguas. Y Pedro reconoce pues que es Jesús y le dice, mándame y yo caminaré también sobre las aguas, ¿no? Y empieza a caminar y duda, y Jesús lo toma de la mano y lo levanta y lo vuelve a meter a la barca, ¿no? O sea, Pedro es, es la certeza y es seguridad en la medida en que está cogido de la mano del Señor. Eh, Porque si no, pues es un hombre más, es un pecador como cualquiera, pero él está de la mano de Jesucristo y la barca no se hunde, ni se hunde Pedro porque Pedro pues toma la mano de nuestro Señor. Entonces pues tengamos la certeza de que literalmente ni las puertas del infierno prevalecerán sobre mi iglesia, ni las puertas del infierno. Acá y probablemente podrán ustedes encontrarse con sacerdotes o con otros compañeros cristianos fieles, porque es que la iglesia no son los sacerdotes,
sino todos nosotros somos la iglesia, que son un antitestimonio. Pero no por eso uno abandona a su familia y no por eso uno abandona la barca. Es más, entre más jodidas están las cosas, uno más amor le coge a la gente que lo rodea. Eso no sé si a ustedes les pasa, pero en las familias, uno al que más quiere es la oveja negra, o al menos eso me pasa a mí, al que más cuidaban era a mí por ser la oveja negra, porque pues es un hermano que está lejos, ¿no? Entonces Dios y los que lo queremos cerca otra vez. Entonces pues oremos mucho por los sacerdotes, por los que caen, por los que están en pecado mortal, por los que están lejos de nuestro Señor. Y también caigamos en cuenta que el Señor escogió a Judas. Eso es increíble. Pero Jesús escogió a Judas y lo amó y lo siguió amando. Y después de la traición, lo siguió amando. Y son muchos los que creen que probablemente la traición de Judas fue de las cosas que más le dolió durante su pasión. Las lágrimas que derramó el Señor por Judas, pues no, son indescriptibles. Entonces, pues si hay Judas en medio nuestro, que nosotros, Dios nos libre de ser un Judas, pues que podamos volver, ¿no? Y ser más bien como Pedro. Ser como Pedro que después de la negación volvió a los brazos del Señor. Y entonces como para terminar, quedémonos con esa pregunta que hace el Señor en Juan 21, 15 al 19, que le pregunta, no sé si alguien quiere leer, Juan 21, ¿cómo será? 15, Juan 21, 15 al 19. Juan 21, 15, 19. ¿Alguien te lo encontró? Ya. Yo ya lo encontré. Ah, bueno, dale, Juli. Lili, dale. Eso, hágale. Dale. Dice, después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Sigo? Sí. No, está bien. Entonces, bien, después de haberlo negado 3 veces, ¿no? De ese dolor que tuvo Pedro tan grande, y el Señor también. Después de la resurrección se encuentra con él y le hace la pregunta fundamental del por qué él es Pedro, por qué le cambia el nombre. Y no es porque él sea el más inteligente, no es porque él sea el que más sabe, no es porque tenga el mejor temperamento, porque todas esas cosas es tal vez todo lo contrario. Pedro no era el que más sabía, lo único que dijo bien no se lo reveló la carne, sino Dios. Es decir, si ustedes se dan cuenta, Pedro cada vez que abría la boca la embarraba, siempre. Y la única vez que dijo algo bueno, no lo dijo él, sino que lo dijo Dios a través de él. O sea, él no sabía mucho. Él era un pescador tosco, llevaba a su parecer, impulsivo, no, no, no sabía muchas cosas, pero amaba mucho al Señor. Pero amaba mucho al Señor. Y eso, que su amor, él reconocía que era un amor muy limitado, porque cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Le pregunta en el griego, la traducción es agapeme, que es el amor de Dios, el ágape, y él responde filio se, es el amor de amigos, porque él ya sabe quién es.
O sea, después de la traición, Pedro ya sabe quién es. No va a responderle, yo te amo como tú me amas. Yo te quiero, yo te quiero. Y aún así, el Señor le dice, con que me quieras, me basta. Pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. 3 veces le dice, pastorear sus ovejas, le encomienda. Por eso es que Pedro es Pedro. Entonces, pues, bueno, ese llamado también a nosotros para saber que si estamos llamados a nosotros a hacer algo en la iglesia, a servir de alguna manera, nuestro llamado nunca va a ser porque sepamos mucho, sino porque amamos al Señor, porque lo amamos y queremos amarlo cada día más. Y por eso Francisco me cae tan bien. Aquí hay otra pregunta que me hacen, pues me la escribieron, que tiene que ver, creo que sí, con el concilio, supongo. Y es que preguntan que si recibir la comunión con las manos es sacrilegio, o que si está mal, o que cómo es la postura de la iglesia frente a Sí, ese tema. bueno, por más de 12 siglos, o ¿qué más? 14 siglos, la iglesia recibió, los fieles recibieron la comunión en las manos. En San Cirilo de Alejandría, si no estoy mal, tiene un escrito que dice, cuando vayan a recibir el cuerpo de Cristo, pongan sus manos como si fuera un trono sagrado, porque van a recibir al Rey. Pueden buscarlo si es San Cirilo de Alejandría. O sea, como si fuera un trono. O sea, la práctica de recibir la comunión en las manos no es un sacrilegio en sí mismo. Ahora, como este árbol ha ido creciendo también y hemos sido cada vez mucho más conscientes, hemos sido cada vez más conscientes de la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Hemos sido cada vez más conscientes. Nunca en la historia ha habido tantos milagros eucarísticos como en el siglo XXI. El Beato Carlo Acutis, busquen la página de él, busquen todos los milagros eucarísticos. Es impresionante. O sea, nunca había tantas apariciones de la Virgen María y tantos milagros eucarísticos como en este siglo. Algo nos está queriendo decir Dios. Algo nos está queriendo decir. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que guardar toda la reverencia posible ante nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Toda la reverencia posible. Yo prefiero comulgar en la boca y de rodillas, si se puede. Yo prefiero. Eh, pero no es un sacrilegio. Yo lo que les invito es a tener demasiado cuidado, porque pues yo me doy cuenta, ¿no? Cuando uno recibe en la mano quedan muchas partículas. Y nuestro Señor está en cada partícula, completamente y totalmente. Entonces revisen muy bien sus manos y, y sí, sean lo más reverentes y cuidadosos ante nuestro Señor sacramentado. Pero también pienso otra cosa, nuestras bocas pueden ser mucho más impuras que nuestras manos. Y es la verdad, uno con la boca y con la lengua peca mucho más que con las manos. Uno, qué cantidad de cosas no dice con la boca, mentiras, groserías, blasfemias, críticas, mata al prójimo con la lengua. Pues yo con las manos nunca he matado a nadie, con la boca tal vez sí, con las manos no. Entonces, pues si el Señor no es digno de entrar en mi casa, pues no es digno de entrar en mis manos, de ser tocado por mis manos, ni entrar a mi boca, ¿no? Nunca voy a ser, perdón, no, el Señor no, yo no soy digno de que Él entre. Eh, entonces, pues no sé, pienso que debe haber también una coherencia en todo mi ser, en mi aproximación hacia la Eucaristía. Creo que el Señor tocaba, no sé, puede ser esto muy polémico, pero yo creo que el Señor tocaba, el Señor abrazaba, el Señor no era esquivo al tacto, todo lo contrario. Si, por ejemplo, sanaba, lo hacía a través también de imponiendo sus manos, lo hacía a través de las cosas palpables. Entonces, pues no sé, yo no le tengo tanto miedo a la comunión en la mano, pero entiendo también el peligro
el peligro tan grande que hay en tomarlo como algo a la ligera, que se pierda la sacralidad, o sea, que en nuestras conciencias se pierda la sacralidad de algo que es totalmente sagrado y que se empiece a tomar como cualquier cosa, ¿no? Como que yo estoy cogiendo una galleta aquí, un alimento y lo que sea. Me preocupa eso me preocupa mucho, 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 que se desacralice lo sagrado, porque cuando se desacraliza lo sagrado, en el fondo nos estamos desacralizando también nosotros y nos banalizamos. No entendemos que nosotros estamos en contacto con lo sacro y que nosotros somos divinos y hechos para la divinidad. Entonces, cuando perdemos la noción de lo sagrado, perdemos la noción de lo que somos nosotros, hijos de Dios, y nos volvemos descartables, desechables, todo. O sea, literalmente entramos en una cultura del descarte humano. Por eso es tan importante, pues, tener una conciencia muy clara de lo sagrado. Entonces, pues miren, eh, yo los invito a que, pues primero, no es una obligación comulgar en la mano. Eso ya lo ha dicho la conferencia episcopal, al menos en Colombia, y no sé en otras partes del mundo, no es una obligación. Si ustedes pueden comulgar en la boca, pues háganlo, eh, sin problema. Si ustedes creen que no pueden comulgar en la boca por temas de no sé, cualquier razón que les impide realmente, pues comulguen en la mano y háganlo con toda la reverencia del mundo. Bueno, no sé si alguien tenga más preguntas y si no, pues cerramos. Igual, pues muchas gracias, Momio, otra vez por brindarnos este espacio. Siento que aprendemos bastante con este tipo de charlas y sobre todo cogiendo la Biblia y analizándola y todo eso. Entonces, otra vez gracias. Y no sé si Con mucho quieras. cariño, Ah, con mucho cariño, gracias a ustedes por aguantarse que casi 2 horas no. de Y, carreta. y no sé si quieras cerrar con una oración para acabar y Claro, sí. Bueno, los invito a que nos dispongamos, a que dispongamos todo nuestro ser. Nosotros somos personas no divididas, sino unidas, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, somos una sola. Caigamos en cuenta que Dios se ha hecho hombre, se ha hecho persona. Él también ha llorado, Él también ha sonreído, Él ha cantado, Él ha bailado. Todo lo que hizo Él fue santo, todo lo que hizo Él fue bueno, todo. Él santificó todo lo que nosotros hacemos. Señor, te pedimos que nosotros también hagamos todo en tu voluntad, que todo lo que hagamos sea santo, que todo lo que hagamos sea en ti, Señor, que seas tú en nosotros obrando, mirando, actuando, tocando, pensando, sintiendo. Te damos gracias porque nos has llamado, nos has invitado a ser parte de tu iglesia, que es tu cuerpo. Te damos gracias, Señor, porque nos has abrazado, porque has instituido esta iglesia, esta comunión contigo, con los santos en el cielo. Te damos gracias por esos hermanos que nos has dado, que ya han recorrido y caminado el camino y se han encontrado contigo para recibir la corona de gloria. Te pedimos por nuestros hermanos que están en el purgatorio, los hermanos que hacen también parte de este cuerpo de tu iglesia, que necesitan sanar sus corazones, terminar de sanar sus corazones para poder encontrarse contigo y descansar. Te pedimos que esa agua que brote de tu corazón como fuente, manantial de vida, sacie la sed de aquellos que sufren en el purgatorio. Te pedimos por nuestra iglesia militante acá en la tierra, por cada uno de nosotros, por el Papa Francisco. Señor, bendícelo, abrázalo, fortalécelo, inspira siempre en cada palabra, en cada gesto.
Te damos gracias por su vida. Te damos gracias por el amor que tiene hacia nosotros y hacia todas las personas. Te pedimos que lo protejas de toda insidia del maligno. Te pedimos también por el Papa Benedicto, por su salud. Te damos gracias por su vida, por su ministerio, por su oración hacia nosotros, por su gran sabiduría. Te pedimos por todos los cardenales, especialmente por los que están alejados de ti, para que no haya división entre ellos. Te pedimos por los obispos, especialmente por los obispos de nuestras diócesis. Te pido especialmente también por Monseñor Roberto Espina, mi obispo. Te pedimos por todos los sacerdotes, especialmente por los que están en pecado mortal, por los que están pasando por un desierto espiritual, por los que te han negado, por los que te han traicionado, Señor. Te pedimos por los sacerdotes que han atentado directamente contra tu cuerpo, abusando. Te pedimos por sus víctimas también, Señor. Ten misericordia, dales consuelo. Te pedimos por cada uno de nosotros, piedras vivas de tu iglesia, Señor, para que tengamos una conversión verdadera, para que tú seas la dicha en nuestros corazones y estemos profundamente enamorados de ti. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, y ya que soy todo vuestro, oh Madre bondad, guardadme, defenderme y utilizarme como hijo y posesión vuestra. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Recíbele Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado de poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Dulce Madre, no te lees, Cristo en su última parte. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Listo. Bueno, Gracias, obvio. Gracias a todos. Estamos ahí hablando. Chao. chao, gracias.